Estamos ahora mismo, somos Fiesta candidata a ser incorporada en el catálogo de bienes materiales Patrimonio de la Humanidad. Es el mayor reto que tenemos las fallas, el mundo fallero, la actualidad y una evidencia del contenido cultural que es la fiesta fallera. La fiesta fallera se conoce aún poco y tenemos que trabajar con esfuerzo para dar a conocer todo su valor, todo lo que mueve socialmente, culturalmente, económicamente. Una fiesta que es motor social y que mueve el mayor tejido asociativo, festivo de Europa. Una fiesta que tiene obviamente como elemento singular la falla, los componentes falleros en los cuales trabajan los artistas falleros, y una fiesta también que tiene valores como la indumentaria, la pirotecnia, la música. Son todos estos elementos los que trata de representar Iván Ramón en su apuesta gráfica, en una serie de carteles, que no es solo uno, sino toda una campaña global, con la cual desde el diseño de vanguardia Iván Ramón refleja, a partir de una idea básica en la que nace las fallas, como es la historieta belleta, esa tradición según la cual se recogían los trastos viejos para amontonarlos y hacer aquellas primeras hogueras, aquellas primeras fallas en las cuales evoluciona la fiesta hasta la actualidad. Por eso de esa historieta belleta, de esa recogida de los trastos viejos, es la que ha plasmado Iván Ramón en este cartel, la cual ha utilizado elementos de madera que podemos encontrar en talleres de indumentaria, en talleres pirotécnicos, talleres musicales y obviamente en talleres de artistas falleros, para representar a través de ellos los valores culturales de nuestra fiesta que queremos explicaros y queremos que conozcáis in situ. Y yo creo que antes de dar paso al vídeo, en un vídeo en el que se explica un poco la candidatura de las fallas, el por qué las fallas son candidatas a ser Patrimonio de la Humanidad, voy a darle paso a Alicia Moreno, la Fallera Mayor de Valencia, para que en un adelanto de lo que será la crida, ese acto con el cual la Fallera Mayor de Valencia da la bienvenida a las fallas, un adelanto os invite a acercaros en el mes de marzo, del 15 al 19 de marzo, a la ciudad de Valencia, para conocer una fiesta sin igual, para lo que es para nosotros obviamente la mejor fiesta del mundo. Muchas gracias y os dejo con la Fallera Mayor de Valencia. Hola, buenas tardes a todos. Tanto yo como Pere estamos encantados de estar aquí en este stand de la Comunidad Valenciana, representando a Valencia y pudiéndonos hablar de las fallas. Es una fiesta a la que amamos desde lo más profundo de nuestro ser. Es una fiesta centenaria, tiene más de 100 años de historia, y hablar de fallas es hablar de tradición, por esto mismo, por estos 100 años de historia. Hablar de fallas es hablar de alegría por la música y la pirotecnia. Hablar de fallas es hablar de arte, porque es el mayor museo en la calle del mundo. Entonces os invito a todos a que vengáis y conozcáis esa fiesta a la que tanto amamos, esa fiesta tan bonita, tan alegre y de la que queremos que seáis partícipes. Muchísimas gracias. Antes de dar paso al vídeo, sí que os recomiendo que paséis por el stand de Turismo Valencia, en el cual podéis encontrar dos folletos, uno de ellos en el cual explicamos el porqué de esta candidatura y otro en el que tenéis un adelanto del programa de festejos, semana de fiestas, el cual esperamos que podáis conocer in situ en Valencia a partir del 1 de marzo. Muchísimas gracias y os dejamos con este vídeo que con mucho cariño hemos preparado para que conozcáis un poquito mejor el porqué de esta candidatura y el porqué, el sentido de nuestra fiesta. Muchas gracias.